educación primaria, secundarias y otras. Esta sección es un extracto de educación primaria. Editar. La educación primaria, también conocida como educación básica, enseñanza básica, enseñanza elemental, enseñanza primaria, estudios básicos, primarios o TES/D, es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Denominadas competencias básicas y competencias clave. La primera alude al conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto, y la segunda hace referencia a las competencias que toda persona necesita para su desarrollo personal. Según recoge la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 2006/962/CE. Su finalidad es proporcionar a los estudiantes una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales motrices, de equilibrio personal, de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes anteriormente mencionados. La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es la primera de 6 años establecidos y estructurados de la educación que se produce desde los 6 años hasta los 12 años, dependiendo de cada país. Anterior a esta encontramos la etapa conocida como educación infantil. Los países exigen que los niños reciban una educación primaria y en muchos, es aceptable para los padres disponer del plan de estudios aprobado. Es el primer paso para la educación secundaria y superior. En la mayoría de países constituye una enseñanza obligatoria y se imparte en escuelas o colegios. Esto exige que el niño se apropie del código escrito, como posibilidad de significación y construcción del sentido, y no solo como decodificación fonética. De aquí se desprende la importancia de la estimulación en forma oral, ya que los niños escribirán de acuerdo a lo que escuchan y hablan. Enriquecer los contextos es importante para que los niños puedan ser estimulados desde edades tempranas. Educación secundaria. La educación secundaria, educación media, segunda enseñanza, enseñanza secundaria, enseñanza media, o estudios medios, son los nombres que se dan a la etapa posterior a la educación primaria, en la educación formal, y antes de la enseñanza superior. En algunos países hispanohablantes se denomina bachillerato a los últimos cursos de la educación secundaria. Tiene como objetivo capacitar al alumno para poder iniciar estudios de educación superior. Tras la finalización de la educación secundaria, es usual optar por el mundo laboral, por una formación profesional o por estudiar en la universidad. En Argentina también se le conoce como Centro de Formación Integral, CFI. La educación secundaria puede ser común para todos los alumnos o diversificada en vías formativas según las salidas posteriores. Las modalidades, a la vez, pueden tener diversas especializaciones y orientaciones que permiten formarse en temas específicos. Educación superior. Esta sección es un extracto de educación superior. Editar. Los términos educación superior, enseñanza superior, estudios superiores, educación profesional y educación terciaria aluden a la última etapa del proceso de aprendizaje académico, es decir, a todas las trayectorias formativas postsecundarias que cada país contempla en su sistema. Se imparte en las universidades, en las academias superiores o en las instituciones de formación profesional superior, entre otros. Es un paso posterior a la educación secundaria, y es común, aunque no imprescindible, que exista una selección de acceso a las instituciones de enseñanza superior basada en el rendimiento escolar durante la etapa secundaria o en un examen de acceso a la universidad. Según el país, este examen puede ser de ámbito estatal, local o propio de cada universidad. Modalidad de educación especial. Contrario al pensamiento generalizado, el objetivo de la educación con necesidades especiales es que su alumnado tenga las mismas oportunidades y competencias que el resto. Es por esto que el sistema educativo primario, al ser el nivel que pretende hacerse universal, debe desarrollarse en un contexto de igualdad, a la vez que está abierto a las demandas de los procesos educativos de alumnos con necesidades educativas especiales. En ese sentido, existen opciones educativas como la pedagogía hospitalaria o atención domiciliaria, que tratan de propiciar el desarrollo integral del alumnado cuando las personas en edad escolar permanecen en ambientes hospitalarios por distintos motivos. Asimismo, en caso de personas adultas, les apoyan en la reinserción a su vida normal. Educación indígena.
La educación indígena se refiere a la inclusión del conocimiento indígena, modelos, métodos y contenido dentro de los sistemas educativos formales y no formales. A menudo en un contexto poscolonial, el creciente reconocimiento y uso de los métodos de educación indígena puede ser una respuesta a la erosión y la pérdida del conocimiento y el lenguaje indígena a través de los procesos de colonialismo. Además, puede permitir a las comunidades indígenas reclamar y revalorizar sus idiomas y culturas, y al hacerlo, mejorar el éxito educativo de los estudiantes indígenas. Educación no formal. La educación no formal, ENF, hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo fuera del ámbito escolar, fuera de la estructura del sistema escolarizado, asimismo pretendiendo desarrollar competencias intelectuales y morales de los individuos. Se entiende como educación no formal al conjunto de procesos, medios e instituciones específicas y diferencialmente diseñados, en función de explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo reglado. 26. La educación no formal es un tipo de educación que va a comprender todos los procesos y prácticas que involucren a un grupo social heterogéneo, pero cuya estructura institucional no certifica para ciclos escolarizados, es decir, que tiene una intencionalidad educativa y una planificación del proceso enseñanza-aprendizaje. Solamente que ésta va a ocurrir fuera del ámbito escolar. Una de las principales diferencias con la educación formal es que las actividades englobadas en la educación no formal son generalmente independientes unas de otras, aunque puede que algunas sean integrantes de otros sistemas más amplios de desarrollo, industrial, de salud. En algunos otros casos, también pueden estar ligadas al sistema de educación formal como algunos programas para adultos. Otras diferencias claras son sus medidas institucionales, sus objetivos educativos, su patrocinio y los grupos a los que atienden. También podemos encontrar semejanzas entre ambas, por ejemplo, tanto la educación no formal como la formal han sido organizadas para aumentar y mejorar el proceso de aprendizaje informal, en algunas ocasiones. Sus métodos también son muy parecidos. 27. Educación alternativa. Si bien hoy se considera alternativa, la mayoría de los sistemas alternativos existen desde la antigüedad. Después de que el sistema de escuelas públicas se desarrolló ampliamente a partir del siglo XIX, algunos padres encontraron razones para estar descontentos con el nuevo sistema. La educación alternativa se desarrolló en parte como una reacción a las limitaciones y fallas percibidas de la educación tradicional. Surgió una amplia gama de enfoques educativos, incluyendo escuela alternativa, autoaprendizaje, educación en el hogar y desescolarización. Educación informal. Los aldeanos de Laos ensamblan mapas de rompecabezas del sudeste asiático. Estos mapas fueron hechos por Big Brother Mouse, un proyecto de alfabetización en Laos. La educación informal, en inglés Informal Education, es un término genérico que engloba a la educación recibida fuera de las instituciones educativas formales tradicionales en donde está presente la obligatoriedad del sistema educativo oficial. Este concepto se refiere a las diversas formas de educación alternativa, como son la desescolarización y educación en el hogar, aprendiendo en forma natural y espontánea, a través de experimentos personales, juegos informales o reglamentados, actividades familiares y educación familiar, actividades con preceptores, actividades deportivas, aficiones, viajes, lecturas, interacción social. Cursos selectivos o cursos eventualmente dictados en instituciones formales, pero que no forman parte de ninguna currícula de estudios ni generan ningún diploma o atestación específica. Autodidacticismo, autoaprendizaje, estudios por cuenta propia. Trabajo juvenil, empleo juvenil. Los educadores informales, remunerados o no remunerados, trabajan con diferentes grupos de individuos, tanto a través de planes sociales y comunitarios como a través de instituciones de bien público, fundaciones, instituciones de beneficencia, etc. 35. La educación informal de hecho también construye a través de los medios masivos de comunicación, televisión, radiodifusión, cine, revistas, periódicos, Internet. 36. Así como a través de otros entornos educativos, zoológicos, museos, bibliotecas, centros sociales, ludotecas, actividades extraescolares, entre otros. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl.